Hoy en Juntos a Distancia vamos a tratar una de las lacras más grandes de nuestra sociedad. Hablamos de la violencia machista. Y en esta ocasión tenemos a la activista y feminista y luchadora Marina Marroquí. Hola Marina. Hola. Pues un placer estar contigo, charlar contigo. Y antes de entrar en profundidad en el tema, que es bastante duro e interesante, te pregunto por ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras con estos días de confinamiento? Pues bien, readaptando. Yo creo que como mucha gente llegando a la fase de ahora mismo ya no quiero salir más. Como dure esto un poco más, yo creo que vamos a pillar agorafobia todos. Y vamos a Pero coger justo a trabajar en casa. sí, bueno, yo la verdad es que tengo una hija de 1 año y lo de teletrabajar, yo no sé cómo la gente lo hace, se me está dando muy mal, muy mal. Estoy siendo muy poco productiva. Pero bueno, también estoy disfrutando de ella, así que me lo tomo así. En esta situación que es bastante dura y bastante nueva para todos, llevamos más de 2 meses aquí encerrados ya, hay una temática que es fundamental y que trasciende ya lo de la situación del coronavirus, que es la violencia machista, la violencia que se vive en diferentes hogares, situaciones en el país y que sufren las mujeres. En esta situación, en este contexto, ¿cómo, digamos, se encuentra la situación actualmente? Pues hombre, imagínate, es como cerrar las puertas del infierno. Cuando el infierno es tu hogar y llevamos muchísimos años haciendo un gran esfuerzo social para sacar a las mujeres del silencio de ese hogar y de repente pasa esto y se cierran todas las puertas del infierno y de repente en un principio esto ya no existe. Las noticias son 24 horas coronavirus, todo no se puede salir, el estado de alarma es tal que en un primer momento lo que puede pensar una víctima es que su responsabilidad de quedarse en casa por el coronavirus está por encima del infierno, el sufrimiento o su propia vida cuando eso en ningún caso puede ser así. A corto plazo es el infierno, o sea, es el infierno, imagínate, el maltratador necesita tener un control absoluto sobre todo y estamos hablando en una de las primeras estrategias del maltratador para captarte a largo plazo es tener hijos. O sea, muchísimas de esas víctimas de violencia de género tienen hijos dentro de casa, con un maltratador que lo controla todo, que no permite una risa, un salto, poner la tele o bailar. Imagínate el infierno de broncas constantes y de medir cada cosa que tienes que hacer para no enfadarlo. Entonces es un nivel de tensión que yo creo que es casi insoportable para la mente humana. Luego, la parte, esto tiene su parte muy negativa, pero creo que su parte positiva. La violencia de género, el maltratador va manipulando con una estrategia tan paulatina que es muy difícil de percibir para la víctima. O sea, solo percibes la violencia de género, solo crees que corres peligro en el último de los estadios. Todo digamos que es como un cáncer. Pues este cáncer solo te detecta cuando ya te ha invadido toda. Entonces, ¿por qué? Porque el maltratador tiene un estallido de violencia, pero después marca una distancia, dice que te pide perdón, lo ha pensado, va a cambiar, etcétera, etcétera. Tiene una fase de luna de miel, tiene un proceso que es un círculo de espiral en el que yo creo que estoy en una relación normal con broncas a veces, ¿no? Es como la perspectiva de la víctima. ¿Qué pasa? Que en este confinamiento el maltratador tiene un poder añadido, que es que estás encerrada, si te hago humor en la cara nadie te va a ver. Me parece una tontería, pero los maltratadores una de las cosas que más guardan es su cara social, ¿no? Entonces ahora todo eso se limita el contacto con tu familia, se limita con tus amigos y ese poder absoluto lo que hace es que se sienta con más impunidad para subir la violencia. Aquí se vive, digamos, una situación bastante dura dentro de los contextos de hogar, que es donde nos tenemos que confinar. Acabas conviviendo con tu maltratador 24 horas, que no es lo mismo que antes, que es una situación más, acababas de verle y de vivir con él a lo largo de unas horas determinadas. Y como tú dices, tiene que generar un tipo de círculo para, digamos, camuflar esa situación. En cambio, ahora es una tortura 24 horas. Y no tienes la opción, aunque solo fuera una opción imaginaria y no se utilizara la opción de irte a casa de una amiga, la opción de la vía de escape, la utilizarás o no, ya no existe, se ha cortado. Entonces la presión emocional es mucho más grande y sobre todo la presión para el maltratador. Estamos hablando de maltratadores que ya no dejan respirar, como tú has dicho muy bien, a la víctima. Ya no salen a trabajar, no están en el bar, no están haciendo todo lo que quieran hacer
que es tiempo que no respira la familia. Al final un maltratador es eso, alguien cuando está en casa, todo el mundo aguanta la respiración. Una cosita que tú has mencionado al principio, que es referente a los medios de comunicación. Hablabas de que estamos todos en una tendencia de charlar simplemente sobre el coronavirus, pero hay una pandemia enorme, que es una pandemia machista que siempre ha estado existiendo y que encima que tiene unos actores que van a sufrirla en primera persona, que son las mujeres y que se sitúan en un contexto determinado, pero luego ves que los medios tampoco priman esa información en ningún momento. Cuando observamos, por ejemplo, que más de 20.000 mujeres piden asistencia a lo largo de este confinamiento. Es una cantidad enorme que deberían darle una prevalencia grande, pero que no la tiene realmente luego en los medios. Se ha multiplicado un 28% las llamadas y los avisos. Y esos datos aún son mucho más alarmantes porque ahora, por ejemplo, cuerpos de seguridad con los que trato y trabajo dicen, bueno, tranquila, las denuncias han bajado. Claro, las denuncias han bajado por ese imaginario de deber que tienen las víctimas de no puedo salir ni siquiera por una denuncia, tenemos que aguantar todos, que es como el mensaje que se está dando. Claro, no es lo mismo aguantar todos para mí en una familia feliz que aguantar para ella. O sea, quiero decir, ese mensaje puede ser un poco un dardo envenenado. ¿Esto cuál es la parte mala? Como digo, que muchas más mujeres sufren ese infierno de manera más incansable, ¿no? Más insostenible. La parte buena, que al final digamos que el proceso de darte cuenta, identificar la violencia de género es un proceso que va haciendo muchos clics en la víctima. Perdonas 1000 veces das 1000 oportunidades. Este confinamiento lo que puede hacer para muchísimas víctimas es acortar ese tiempo, es identificar que está sufriendo violencia de género. Cuando no podemos hablar de violencia de género solo de las mujeres que están en el último estadio, como hablamos antes del cáncer, que es cuando ellas lo identifican. Hablamos de todas las relaciones de violencia de género, las que ni la víctima misma identifica, pero está sufriendo un acoso y una infravaloración y una sumisión constante. Entonces, ¿qué pasa? Que suena un poco surrealista, pero muchas mujeres mirarán atrás y dirán, bendito coronavirus, porque si a lo mejor hubiera estado 10 años o 3 o 4 años más con esa persona, muchísimas mujeres cuando acabe este confinamiento tomarán la decisión de dar el paso e irse. Cosa para la que toda la sociedad tenemos que estar preparadas, porque ahí es cuando más peligro corre la víctima. Hablando un poquito de la situación actual, también quería hablar de las medidas que se han ido tomando a lo largo de este confinamiento. Es cierto que varios gobiernos autonómicos han establecido hoteles para alojar a víctimas en esa situación. También, digamos, que ha habido un servicio por WhatsApp para agilizar, digamos, todo ese contacto, pero ¿han sido suficientes? En violencia de género, hasta que no cambiemos toda la estructura, nada de lo que podamos hacer es suficiente, porque al final no vamos un paso más allá de la mera sensibilización. 016, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Vale, tranquila. Respira conmigo. Hablamos todo el tiempo que tú necesites. Claro, pero ha tomado usted una decisión muy valiente. Nosotras estamos aquí para poder ayudarte. Seguimos aquí. Estamos contigo. La violencia machista la paramos unidas. La violencia de género, a la hora que lo identifique la víctima, como digo, la última persona en darse cuenta es la víctima, la última. O sea, tú quieres creer que es tu novio, que es la persona a la que quieres por lo que le has dado todo y el padre de tus hijos. Darte cuenta de que te has enamorado de un monstruo es posiblemente lo más doloroso de todo el proceso de violencia. O sea, te aseguro que ese momento me dolió muchísimo más que cualquier paliza o violación que sufrí. Entonces, poner la responsabilidad en que la víctima lo identifique, hable, pide ayuda, ponga la denuncia, sea coherente durante el proceso judicial, me parece un acto de crueldad horrible. O sea, me parece una tortura que aún seguimos, ya sin entrar en toda la falta de credibilidad social que tiene, los fallos policiales y judiciales, o sea, ni entrar en eso, simplemente el hecho de que sea ella. Por eso, para trabajar bien la violencia de género, hasta que no empecemos con una prevención, con una detección precoz, interiorizar lo que es un amor real y no un amor tóxico, es muy difícil. Pero sí que creo que durante la primera semana yo estaba muy alarmada por eso, porque todo el mundo mira para otro lado, el poder del maltratador se iba a disparar. Yo creo que sí que el gobierno ahí hizo un clic. O sea, fuimos muchas las profesionales que empezamos a alzar la voz de manera muy alarmante y hizo un clic, empezó a hacer campañas, hizo ese mensaje de WhatsApp, que aunque a alguien le parezca tonterías, como he escuchado, cuando el maltratador está
Yo vivo en una casa de 48 metros, yo no puedo hablar por teléfono sin que mi pareja se entere, o sea, es así de sencillo. Entonces, ese mensaje por WhatsApp puede camuflar el pedir ayuda, consejo o consulta sin que él se dé cuenta y haga un estallido de violencia. Porque, claro, lo que tiene que ver la gente es la realidad de la violencia de género. Que él te vea hablar y no digas con quién es una paliza. Entonces, sí que hizo ahí un movimiento, no creo que suficiente. Por ejemplo, sí que me gustan mucho todas las campañas que no han parado de reinventarse el Instituto Canario de Igualdad. Ha hecho campañas espectaculares, desde esa mascarilla 19 que se ha extrapolado a todo el país a videotutoriales. Al final, la víctima necesita un espejo donde reflejar su situación. El maltratador hace que ella no vea su situación individual, pero sí pueda reconocer el maltrato en otra víctima y extrapolarla y comparar. Entonces está haciendo campañas muy, muy buenas, la verdad es que de manera incansable, y otras comunidades autónomas. Es que al final es casi, en el estadio que estamos, es casi lo único que podemos hacer. Mandarle mensajes a la víctima que ella pueda coger y luego, sobre todo, tenderle la mano y darle opciones de salida tanto para ella como para sus hijos. Digamos que esa valentía también se transmite muchas veces. Vamos a hacer una visión hacia el futuro y ver esa transmisión que tú realizas en muchos colegios e institutos de primera mano y que charlas con muchos alumnos, mucha generación que viene por delante y que no conoce la realidad anterior, pero que tiene otra realidad que afrontar actualmente, pero que tiene que aprender a discernirla y a diferenciarla y como tú comentabas antes, muy importante, localizar esos problemas previamente a llegar a la última etapa. Y sé que ese trabajo lo hacíais muy bien en institutos y en colegios, pero ahora que se va a afrontar de una manera bastante más complicada. ¿Cómo se van a llevar a cabo esos proyectos? Pues la verdad es que creo que voy a tardar bastante tiempo en volver a reunir a 800 o 1000 personas en un teatro. Creo que eso ahora mismo se va no sé si volveré a hacerlo de 60 en 60 o buscaremos la manera, pero no podemos dejar de trabajar, porque por ejemplo, mi taller de prevención ha pasado hasta la fecha por más de 80.000 adolescentes. Es que yo no me he ido nunca de un aula sin que una víctima me cuente que está sufriendo violencia de género. Hablamos de violencia de género y de todas las otras violencias que afloran cuando tocas esa urna emocional. Porque ojalá solo detectara violencia de género que se puede, o que estoy preparada para trabajarla, pero la cantidad de abuso infantil, de bullying, de violencia familiar que sale también es muy, muy alarmante dentro de la sociedad. Y a mí me preocupa muchísimo porque esta sociedad se enfrenta a retos, esta nueva generación se enfrenta a retos muy difíciles a los que la violencia machista se refiere. Yo me preocupa, es más, he dado un vuelco en los últimos 2 años a mis talleres, porque antes trabajaba en cómo detectar la violencia de género de manera precoz, esas primeras señales, a desmontar el amor tóxico que nos rodea, ¿no? Que quien bien te quiere nunca te hace llorar, te hace reír y al final cómo parece todo esa construcción social desde las primeras películas hasta El Crepúsculo o a 50 sombras de Grey, ¿no? Cómo todo va para no identificar, pero ahora me enfrento a que tengo muchísimas alumnas y muchísimos alumnos que son incapaces de identificar la violencia sexual. O sea, había una frase que me dijo una chica me envió un mensaje, un Instagram después de un taller mío, y me dijo, yo es que nunca me había dado cuenta de la cantidad de veces que me he autoviolado con mi novio. Porque si no se enfada, porque no quería hacerlo, y la cantidad de chicas que dicen, mi novio no me maltrata, me quiere un montón, me cuida mucho, pero para tener sexo tiene que cogerme del cuello y estrangularme. O sea, al final, como la pornografía y la falta de educación sexual está, ¿no? La violencia de género y la sexual van unidos, ¿eh? Los maltratadores violan y los violadores maltratan, o sea, quiero decir, separarlos me parece una aberración, pero el problema es que están, al pasar el sexo, en vez de lo afectivo sexual, a la parte del ocio y relajarnos en la educación sexual, porque lo dábamos por hecho, ese campo lo ha construido una pornografía súper agresiva y la violencia sexual que me encuentro es brutal. Es interesante el trabajo de campo que realizáis y ojalá por muchísimo tiempo más. Que esta situación tampoco nos frene, ¿no? Para seguir luchando, para poder seguir alzando la voz. Que sigáis así, siempre valiente, activista, feminista, por siempre. Muchísimas gracias, Marina, por habernos acompañado. Ha sido un placer. Y que sea por algún tiempo ya sin la tecnología de por medio. Sí. La próxima vez ya cara a cara, piel con piel.
Eso es. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego.